Pasamos al punto tercero del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos, En Común Podem, En Marea, relativa a la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 que afectan y modifican el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra por 7 minutos la señora Vescanza. Buenas tardes, señores y señoras diputadas. La inminente disolución de las Cortes tal vez convierta este Pleno en un dintel de esos momentos históricos en los cuales todo lo sólido se desvanece en el aire. Pronto lo sabremos. La ausencia de un Gobierno de cambio y progreso ha transformado en efímera la tramitación de la Ley 25 de Rescate Ciudadano. Ha dejado en el cajón la paralización del calendario de no aplicación de la LOMCE y, en definitiva, ha pasado a mejor vida todo el trabajo que hemos realizado desde el día 13 de enero. Creo que no me equivoco si afirmo que en estos últimos 4 meses todas las personas que estamos aquí hemos dedicado mucho tiempo a analizar la situación política de nuestro país y a proponer, en la medida de lo posible, cada uno desde nuestro lugar, posibles soluciones. No voy a empezar esta intervención con un debate sobre quién ha tenido la culpa de que ahora estemos así. Creo que la gente tiene elementos de juicio más que suficientes para sacar sus propias conclusiones. Pero desde hace unas semanas, cada vez que pienso en la situación política de mi país, me asalta una historia, una obra maestra del cine, que a mi juicio describe muy bien lo ocurrido en los últimos meses. Y como todo lo que estamos haciendo hoy dentro de una semana desaparecerá, permítanme que les cuente esta historia en esta tarde de primavera. En esta historia, un grupo de burgueses es invitado a una cena en una mansión después de asistir a la ópera. Tras la cena, los sirvientes y los cocineros se sienten muy incómodos y tienen muchos deseos de marcharse de la mansión y se van corriendo. Sin embargo, los invitados de repente no son capaces de salir del salón, aunque aparentemente no hay nada que les retenga allí. Y a medida que van pasando los días, los alimentos empiezan a escasear, los anfitriones y los invitados empiezan a enfermar, se acumula la basura, no tienen dónde dormir. A partir de ese momento, que tal vez se parezca a las 23:59 de la noche del 2 de mayo, a partir de ese momento la etiqueta y las buenas maneras de los invitados y los anfitriones saltan por los aires y empiezan a comportarse como fieras salvajes. Finalmente, pasadas muchas semanas, los invitados se dan cuenta de que para salir de la mansión solo tienen que hacer una cosa: abrir la puerta. Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta de que estoy hablando de esa obra maestra de Luis Buñuel, titulada El ángel exterminador. Compañeras y compañeros socialistas que militasteis en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Para salir de la casa de Ciudadanos solo tenéis que hacer una cosa: abrir la puerta. Para salir de la casa de Ciudadanos solamente tenéis que abrir la puerta y al otro lado os estaremos esperando para conformar el Gobierno de progreso y de cambio que necesita nuestro país. Al otro lado os estaremos esperando para conformar el Gobierno de cambio y progreso que necesita nuestro país. Un Gobierno que garantice que la gente tiene un trabajo digno, el derecho de la gente a que le paguen las horas extraordinarias, un Gobierno que garantice que se puede negociar colectivamente las condiciones del trabajo, un Gobierno que garantice una indemnización justa cuando te despiden, un Gobierno que te garantice que tienes un contrato indefinido cuando tu trabajo es indefinido y que no tienes por qué ser autónomo si tu trabajo no es de autónomo. En definitiva, un Gobierno que garantice el derecho de la gente a tener un trabajo digno y a no tener miedo a quedarse sin él. Cada uno de nosotros tiene sus razones para estar aquí. La gente con su voto nos metió dentro de las instituciones, dentro del Congreso, y nos ha dicho muchas veces lo que tenemos que hacer. Personalmente he hecho mía una de esas cosas que a lo largo de la campaña, desde que iniciamos Podemos, la gente en la calle no ha dejado de repetir. Derogad la reforma laboral.
Cuando lleguéis, derogad la reforma laboral. Derogad la reforma del PP y derogad la reforma del PSOE. Derogad las reformas laborales que nos han dejado sin derechos. Curiosamente, los autores de las reformas laborales, la del PP y la del PSOE, insistieron en que blindar normativamente el derecho a despedir, ojo que digo el derecho a despedir, aunque se parezca en su sonoridad a otra cosa, era la mejor herramienta para crear empleo. Jamás una falacia tan burda, vestida de paradoja, ha resultado tan cruel y tan falsa. Las condiciones de trabajo en España son durísimas, de las más duras de entre los países de nuestro entorno. Y desde que se pusieron en pie las reformas laborales, la del PSOE y la del PP, no han hecho más que empeorar. Entre el año 2008 y el año 2013 se destruyeron 1.300.000 empleos indefinidos y 1.400.000 empleos temporales. Pero cuando en el 2015 se incrementó el número de empleos en 500.000, la Seguridad Social ofreció el peor resultado de su historia, o uno de los peores. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues eso ocurre porque la contratación en España es precaria y temporal. Porque que haya más gente trabajando no significa que en la Seguridad Social haya más ingresos. El 92% de los contratos que se firmaron en el año 2015 fueron temporales. En España se contrata por poco, se trabaja mucho y se cobra mal. Entre el 2010 y el 2014, los salarios reales en España cayeron un 4%. El 34% de los trabajadores recibe un salario equivalente al salario mínimo interprofesional y el 50% gana menos de 900 euros. Se echan horas extra en todos los sectores, pero no se pagan. Los informes de comisiones obreras, sí, de comisiones obreras, los informes de comisiones obreras dicen que el 56% de las horas extra en este país no se pagan. Las reformas laborales, las del PP y las del PSOE, liberalizaron de facto el despido, redujeron los días de indemnización y ampliaron las causas para poder llevarlo a cabo. Redujeron la capacidad de la gente para poder negociar colectivamente las condiciones de su trabajo. Petrificaron la temporalidad y garantizaron a todo el que quiera contratar que puede hacerlo y deshacerlo cuando quiera y en las condiciones que quiera. Las reformas laborales en España han sido y siguen siendo la causa de muchas y muy graves tragedias personales y familiares. En definitiva, las reformas laborales en España, las que promovieron ustedes y las que promovieron ustedes, han sido una desgracia para la gente. Podemos nació para cambiar este estado de cosas. Para eso vinimos aquí. Para recuperar nuestros derechos. Para acabar con el fraude laboral. También con el fraude fiscal. También con los lavaderos de dinero. Para que nunca más se aprueben en España normas que cercenan de manera tan cruel y violenta los derechos de la gente que trabaja. Y para todo eso, compañeras y compañeros socialistas, nos encontraréis tan pronto toméis esa decisión, la de abrir la puerta. Al otro lado os estaremos esperando para poner en pie un gobierno de progreso y de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Descansa. Por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. La señora Descansa ha planteado hoy su iniciativa, muy dirigida al Grupo Socialista, con una sensación de que asistíamos a una lucha por la hegemonía del campo de la izquierda, legítima en términos partidistas, pero que quizás no nos permite tener una discusión a fondo sobre la cuestión que nos plantean. Y además, si reducen su posición sobre la situación del mercado de trabajo a un eslogan, derogar la reforma laboral, no nos están contando nada. Porque si esta legislatura tuviese recorrido y la Cámara les hiciese caso y derogásemos las reformas laborales aprobadas de 2010
hasta 2016, más allá de los problemas jurídicos que podrían existir, llegaríamos a la conclusión, según ustedes, de que el marco normativo existente antes de 2010 era el paraíso. Y usted, señor Vescanza, sabe que eso no es cierto, ¿no? El marco existente en 2010 no impidió que miles de empresas tuvieran que cerrar y que millones de personas perdieron su empleo. Y claro, y si me dicen, no, es que lo que había antes tampoco, no sabremos nunca si el modelo de relaciones laborales que ustedes defienden es el modelo de 1980. Quizás sí. Tampoco lo creo, ¿no? Y tampoco creo que lo que venga antes del año 80 del siglo pasado sea su modelo, ¿no? Porque la cuestión de fondo, y que no podemos resolver ni mucho menos en el debate de esta tarde, y que no es un debate exclusivamente del Estado español, aunque en el Estado español tiene características muy propias, es cómo hacemos compatible el papel tuitivo del derecho del trabajo, fundamental, esencial, para garantizar la seguridad de los trabajadores, con la capacidad de competir nuestras empresas en la economía global. Es el gran debate que en estos momentos se plantean todos los países de nuestro entorno. Y nuestra intuición, sin conocer cuál es la alternativa que nos plantean Podemos, nuestra intuición, como lo cuentan, es que difícilmente los países que en Europa tienen éxito en combinar una alta protección social y una capacidad de estar integrados en las economías globales con éxito responden al modelo de Podemos. Tenemos esa convicción. Ahí nos podemos equivocar y el día que conozcamos la alternativa de Podemos en materia de empleo quizás podremos discutir más a fondo. Sí que sabemos que tenemos un problema de desempleo estructural. ¿Cómo puede ser que en pleno crecimiento económico el Estado español tenga un desempleo del 8%? Tenemos una economía que cuando crece es capaz de crear empleo, pero que cuando entra en recesión destruye empleo de manera masiva. Y hemos tenido, al menos hasta el 2010, un sistema de relaciones laborales que no daba alternativas a las empresas al despido. Y que muchas empresas, por los costes de despido, especialmente pequeñas y medianas empresas y microempresas, se veían obligadas a cerrar. Y es cierto, y ahí quizás con ustedes podríamos tener un punto de coincidencia. Si ha tenido sentido entre 2010 y 2014-2015 una política de mejora de la posición competitiva de la economía española por la vía de los ajustes salariales, que era el centro de las reformas laborales y que merecía una crítica por injusta, lo que es cierto que hoy ya sabemos también que la recuperación económica no se puede sustentar en un modelo basado en la competencia por la vía de los salarios. Y ahí, por ejemplo, desde Democracia y Libertad defendemos con mucha convicción la subida del salario mínimo interprofesional como un elemento para corregir esas situaciones. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que necesitamos un marco de relaciones laborales flexibles. Y algunas, y yo no sé, por ejemplo, claro, usted citaba comisiones obreras, ¿no? En las reformas laborales de los años 90, Comisiones Obreras asumió que el coste del despido era un factor que impedía la contratación de manera indefinida. ¿Comparten o no comparten esta idea? ¿O comparten la idea que hacer más caro el despido facilita la contratación indefinida? No creo que a los pequeños empresarios a que algunos de ustedes algunas veces se dirigen o a los microempresarios, esa sea la respuesta. La propuesta que le formulamos desde Democracia y Libertad es alcanzar un amplio acuerdo en esta materia con los interlocutores sociales, alcanzar un nuevo pacto social que nos permita marcarnos esos dos grandes objetivos. Un sistema de relaciones laborales que garantice la seguridad en el siglo XXI, no con las ideas del siglo XX, y que haga posible que el tejido económico pueda competir en la economía global. Ojalá en los próximos tiempos podamos discutir menos sobre eslóganes y más sobre leyes y sobre políticas concretas. Hoy no les podemos apoyar en esta iniciativa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Fabá.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Sin duda, los datos de desempleo y precariedad laboral en España son alarmantes, como lo vienen siendo desde hace décadas con gobiernos de uno y otro signo. Recordemos, 18% de paro de media con gobiernos socialistas y con gobiernos populares. Y este es el problema que principalmente preocupa a todos los españoles. Por lo tanto, el fomento del empleo y una mejor regulación del marco de relaciones laborales ha de ser, y es desde luego para Ciudadanos, una prioridad. La iniciativa que esta tarde debatimos y que nos trae el Grupo Podemos en Comú Podem en Marea propone no solo derogar la reforma laboral de 2012, obra del Partido Popular, sino también la anterior reforma del año 2010 debido al Partido Socialista. Desde luego, en Ciudadanos no necesitamos que vengan sus señorías de Podemos y Confluencias a explicarnos que ambos modelos laborales, el del Partido Popular y el del Partido Socialista, han fracasado, que vienen fracasando desde hace décadas y que se traducen ambos por una idéntica cifra de paro, el 18%, y de precariedad también. En Ciudadanos lo sabemos perfectamente, no hace falta que vengan a recordarlo. Y por eso no nos conformamos con el fracaso, sino que proponemos un cambio de marco en el mercado laboral, uno que permita reducir el desempleo con una economía más dinámica, uno que a la vez ofrezca protección igual para todos los trabajadores y la posibilidad de conservar sus derechos a lo largo de su carrera profesional, aunque cambien de puesto de trabajo. Medidas como la reducción del número de contratos y la lucha contra la dualidad laboral. Medidas como el fondo o mochila austriaca que permite acumular derechos en una cuenta personal del trabajador. Medidas para fomentar la estabilidad laboral, como el sistema de bonus-malus que premia o penaliza a las empresas en función de su abuso de la temporalidad y la rotación de trabajadores. Y un énfasis muy particular en políticas activas de empleo eficientes y bien financiadas. Medidas todas ellas que atestiguan la centralidad que el empleo tiene para nosotros. Y medidas, por cierto, que Ciudadanos consiguió que se recogieran en el acuerdo de reformas firmado con el Partido Socialista y que no se podrán poner en práctica de manera inmediata gracias a la intransigencia y el personalismo que se ha manifestado en ambos extremos ideológicos. Frente a estas propuestas y este espíritu constructivo que creo mi grupo ha demostrado en todo momento, lo que hoy nos encontramos aquí es una iniciativa propagandística que meramente pretende la derogación de las dos últimas reformas laborales, sin proponer ningún modelo alternativo, ni una sola idea realista sobre cómo mejorar nuestro desastroso mercado laboral. Porque además, señorías, conviene precisar que la derogación de las normas vigentes referidas no tendría el efecto que hace revivir la regulación anterior. Y eso es así, fundamentalmente, porque el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores vigente ya no es el que aquellas normas modificaron, sino que ahora rige texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado en octubre del 2015. En suma, lo que se nos presenta hoy es una iniciativa de dudosa fundamentación técnica, que no soluciona ni un solo problema de los que tenemos todos los españoles y que además trasluce una total falta de ideas y de capacidad para afrontar los retos que hoy en día se presentan en nuestro mercado de trabajo. La derogación propuesta no lograría, en modo alguno, el crecimiento de los niveles de empleo de España. Tampoco se ve de qué manera piensan las señorías del Grupo Podemos que su afán derogador va a mejorar la situación de los millones de trabajos precarios. Habida cuenta de que el porcentaje de contratos basura en España está estabilizado desde hace décadas en torno a 1/3. Repito, el mismo modelo fracasado que PSOE y PP han compartido antes y después de 2010 y de 2012. Por tanto, y dado que en Ciudadanos creemos que nuestra actuación política debe servir a las necesidades reales de los españoles y no al mero postureo ideológico o propagandístico, no contemplamos la mera derogación, ni volver a ningún sistema anterior. ¿Quién sabe
Quizás sus señorías de Podemos sienten nostalgia del franquista fuero del trabajo. Contemplamos definir un nuevo marco de relaciones laborales. Un nuevo marco que tenga como objetivos fundamentales la lucha contra la precariedad y el paro, sobre todo el de larga duración, y el impulso de las políticas activas de empleo. Para ello, proponemos impulsar un proceso de negociación entre los principales interlocutores sociales, que culmine en plazo de un año con la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, un nuevo estatuto que recupere su naturaleza originaria de Carta de Garantía de los Derechos Laborales. En este sentido, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha formulado su enmienda, una enmienda que recoge lo sustancial del acuerdo de reformas firmado en su momento con el Partido Socialista y que esperamos sea respaldada por el Grupo Parlamentario de Podemos y por el resto de grupos de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fava. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez Fernández. Presidenta, señorías de Podemos en Marea y en Común Podem, señora Vescansa, el 1 de mayo de este año, ni mañana 28 de abril, que es el día que reivindicamos la salud y la seguridad en el trabajo, no habrá un Gobierno que derogue reforma laboral alguna, ni la del 2010 ni la del 2012, que es la que todos queremos derogar. Y no habrá un Gobierno, porque, señorías de Podemos, ustedes que se dicen de izquierdas y que yo empiezo a pensar y a dudar que lo sean, porque mi abuelo, que era un hombre de izquierdas de verdad, y mucha gente de izquierdas de verdad que conocemos, no entienden que un partido de izquierdas deje gobernar al Partido Popular. Deje gobernar al Partido Popular. Porque ustedes han perdido una oportunidad histórica para que en nuestro país hubiera un Gobierno de cambio y de progreso. Un Gobierno que antepusiera el bienestar y la felicidad de la ciudadanía al enriquecimiento de unos pocos. Un Gobierno que cambiara de raíz las políticas de sufrimiento, porque son políticas de sufrimiento, que estos 4 años ha impuesto el Partido Popular a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Un Gobierno que persiguiera el trabajo con derechos y no la precariedad. Un Gobierno que apoyara la negociación colectiva y la subida de salarios y no la devaluación salarial y el autoritarismo en la empresa. Un Gobierno, en definitiva, que hiciera realidad las cláusulas del Estado social y democrático de derecho que todavía es nuestro país y no banalizara sin escrúpulos, como ha hecho el Partido Popular, los derechos sociales que todavía reconoce nuestra Constitución. Señorías, los socialistas queremos, sí, lo digo alto y claro, sí, derogar las normas laborales que han supuesto un recorte de los derechos de los trabajadores. Porque hemos sido los socialistas, señora Vescansa, señorías de Podemos, los que primero propusimos a la sociedad, a la ciudadanía, recuperar el acuerdo básico entre trabajadores y empresarios para elaborar un estatuto de los trabajadores. Esa fue nuestra primera propuesta, un estatuto de los trabajadores que fuera una carta, no de los derechos perdidos, sino de los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Hay que derogar, sí, las normas que han recortado los derechos, de acuerdo, pero quiero decirles una cosa, señorías de Podemos, en Marea y en Común Podem. El Partido Socialista y el Partido Popular nunca hemos sido iguales en nuestras políticas de empleo, ni en muchas otras cosas, y nuestras reformas laborales jamás han sido iguales. Miren,
Los socialistas no eliminamos la autorización administrativa a los despidos colectivos que ha hecho que hoy los empresarios puedan despedir a su antojo. Los socialistas no lo hicimos, señorías. Los socialistas no eliminamos la indemnización por despido de los salarios de tramitación que ha abaratado y facilitado el despido de miles de trabajadores de nuestro país, hasta 5 millones de trabajadores de nuestro país. Los socialistas no lo hicimos, señorías. Los socialistas no eliminamos la ultraactividad de los convenios colectivos, como ha hecho el Partido Popular con el apoyo de Democracia y Libertad, que ha llevado al limbo jurídico a más de 3 millones de trabajadores, que ha sumido en la inseguridad jurídica, señorías del Partido Popular, a miles de empresarios de nuestro país y que ha provocado la jubilación forzosa e injusta de algún magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo. No lo hicimos los socialistas, ni consignamos la prioridad absoluta y sin cortafuegos del convenio colectivo en la empresa que hoy se está utilizando para bajar los salarios de los trabajadores, entre ellos los de las camareras de piso que estuvieron el otro día en esta Cámara. No lo hicimos los socialistas, señorías. Ni los socialistas nos inventamos, y el Partido Popular sí, los socialistas no nos inventamos un falso contrato indefinido que es, en verdad, un contrato temporal de un año donde el despido es libre y sin indemnización alguna, como acaba de decirnos y denunciar al Partido Popular la Organización Internacional del Trabajo y el Comité Europeo de los Derechos Sociales. Así que, señorías, deroguemos sí, cuando tengamos gobierno, y espero que de izquierdas, deroguemos sí las normas que sean lesivas para los derechos de los trabajadores, pero no vamos a aceptar que ustedes digan que todos somos iguales y que todas las reformas laborales son lo mismo, porque no lo son, señorías de Podemos, En Común Podem y En Marea. No lo son. Y sí, señorías del Partido Popular, claro que sí. Hay que derogar su reforma laboral, por muchas y por muy poderosas razones. La primera es porque fue impuesta a los trabajadores y a los empresarios de nuestro país. Es la primera vez en la democracia que un Gobierno legisla contra un acuerdo de diálogo social. La primera vez en la historia de nuestra democracia. Hay que derogar su reforma laboral, señorías del Partido Popular, por los millones de trabajadores que hoy sufren contratos precarios que duran cuando más 53 días y cuando menos 3 días. Ustedes, señorías del Partido Popular, no han creado tanto empleo como dicen. Los descensos de paro se deben más bien a desilusión, a deserciones de la población activa, y los contratos que se firman, hasta 17 millones de contratos precarios el año pasado, los contratos que se firman obedecen al reparto del poco trabajo que existe. Han multiplicado como si fueran panes y peces un contrato. Voy terminando, señoría, en 10 segundos. Gracias. Han multiplicado como si fuera panes y peces un contrato de 8 horas por 2 contratos de 4 horas y por 4 contratos de 2. Hay que derogar su reforma por los más de 2,5 millones de trabajadores pobres de nuestro país. Hay que derogar su reforma por los miles de trabajadores jóvenes que hoy están fuera de su país. Hay que derogar su reforma por los miles de mayores de 50 años que no tienen esperanza de volver a trabajar. Hay que derogar su reforma por los miles de mujeres que cobran un 24% menos de salario que sus compañeros varones. Pero, sobre todo, señorías del Partido Popular, hay que derogar su reforma porque han convertido el trabajo digno y con derechos en poco menos que un privilegio, una utopía o un sueño. Y por eso, señoría, termino ya, y por eso, señorías, porque trabajar es un derecho y no una utopía, hay que derogar, sí, señorías de Podemos, la reforma laboral del Partido Popular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora Rodríguez. En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto, señor Quevedo. Bien. Gracias, señora presidenta. 4 minutos. Vale. Pues muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a todas y a todos.
Bien, nosotros desde Nueva Canarias lo primero que tenemos que decir es que si hay un tema sobre el que merece la pena traer una proposición no de ley a esta Cámara es precisamente sobre el que se trae, sobre la necesidad de recuperar derechos laborales, de recuperar el empleo digno, etcétera, etcétera. Estamos absolutamente de acuerdo. Tan estamos de acuerdo que yo provengo de una tierra que es Canarias, que anda en tasas del 27% de tasa de desempleo, con indicadores de pobreza absolutamente inaceptables, y por eso nos hemos peleado duramente contra el retroceso de los derechos laborales que supusieron el conjunto de decisiones de la legislatura anterior, en las cuales pues yo creo que muchísima gente de esta Cámara combatió con toda la energía que le fue capaz y con poco éxito la necesidad de impedir un retroceso en los derechos laborales sin precedentes en la reciente historia democrática española. Ahora bien, una vez que escuchamos a la señora Vescanza y hemos leído la proposición no de ley con detenimiento, la primera pregunta es ¿y para qué traen esta proposición no de ley? ¿Cuál es la intención? Si la intención es de verdad tratar de generar aquí un consenso para que, a pesar de que vaya a ir al archivo 13 todo lo que se decida en esta melancólica sesión que estamos celebrando hoy, si lo que pretende es que se quede ahí como un valor a defender por todos en el futuro, entonces había que haber hecho un esfuerzo mayor en la redacción de la PNL. Es una proposición de ley que adolece de deficiencias técnicas muy importantes, ya se le ha señalado. Si lo que de verdad se pretende es ir a derogar el Estatuto de los Trabajadores e ir a un nuevo Estatuto de los Trabajadores, entonces era necesario haberlo hecho de otra manera. Si lo que se pretende es meter el dedo en el ojo al conjunto de la Cámara, entonces no se está tratando de alcanzar un acuerdo, entonces se está tratando de hacer otra cosa. Por ese motivo, lo que nos preguntamos es, ¿y lo que está tratando de hacer no será un ensayo de precampaña electoral con un asunto de esta gravedad? Porque entonces yo le tengo que decir que a nosotros esto nos parece absolutamente inconveniente. Nos parece mal a Nueva Canarias esto. Porque, claro, el asunto es de tal relevancia y de tal trascendencia que si de verdad lo que se pretende es cambiar las cosas, es necesario al menos escribirlo con precisión. Por eso, como a mí me gustaría pensar que no estamos en un acto de precampaña, sino lo que se está tratando de hacer de verdad es dejar una proposición no de ley que sirva de guía para que confiemos que un gobierno de izquierdas que salga de estas próximas elecciones lo lleve a cabo, si eso es lo que se está tratando de hacer, entonces nosotros lo que creemos que debe hacer es leerse con atención las enmiendas que se le han formulado por parte de los distintos grupos. En concreto, tengo aquí la del Partido Socialista, que yo creo que es una enmienda absolutamente asumible porque tiene lo suficiente de genérico y lo suficiente de concreto para permitirnos a todos trabajar. Si de lo que se trata es aprovechar esta última y melancólica sesión para iniciar la campaña electoral, estoy seguro, de verdad, creo que lo deberían haber hecho ustedes con otro asunto menos grave que el que realmente se está tratando de abordar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Quevedo. Señora Beitialarrangoitia. Gracias, Arratsaldeon. Buenas tardes. Las diferentes reformas laborales aplicadas en los últimos años por PP y PSOE han supuesto seguir avanzando en la misma dirección, ahora bajo el pretexto de la crisis. La del PSOE permitió que COE, UGT y comisiones obreras decidieran en Madrid todos los convenios, dejando sin efecto los territoriales. Clara apuesta por la estatalización y pérdida de poder decisorio de los territorios. La del PP, la más agresiva, ha supuesto un desequilibrio total de las relaciones laborales, priorizando el acuerdo de empresa y no los convenios colectivos. Ello ha proporcionado un mayor margen de maniobra a la patronal, que cuenta con más instrumentos para lograr mayores beneficios a costa de la reducción de los costes salariales y, por tanto, a costa de mayor precariedad y pobreza. Además de debilitar el valor de la negociación colectiva, no han creado empleo y han traído un aumento de los contratos temporales o a tiempo parcial, tan extendidos en el caso de jóvenes y mujeres,
los que más están sufriendo las consecuencias de las nefastas políticas que se están implementando. Y es que por medio de las reformas laborales se está acumulando el beneficio del crecimiento económico en unas pocas manos, mientras se extiende la pobreza entre cada vez más personas, también entre quienes tienen empleo. Esas son las consecuencias de las políticas de austeridad, de reformas laborales y de rescate a la banca, que dejan a la clase trabajadora sin protección y sin futuro, por cuanto que no se apuesta realmente por la inversión productiva, que se ha reducido a mínimos, ni se apuesta por una verdadera política industrial y se limitan los recursos destinados a la investigación y el desarrollo. Ni se apuesta por el tejido productivo que garantice la riqueza del futuro, ni se destinan los recursos a las personas más necesitadas. La inversión en políticas activas ha disminuido un 30% y desde el inicio de la crisis la tasa de cobertura de desempleo ha caído a su nivel más bajo y el porcentaje de desempleados que no cobran subsidio alguno se ha duplicado, llegando al 45%. Por tanto, señorías del Partido Socialista, no serán iguales, pero las reformas son complementarias y nosotros, al menos, nosotras apoyamos la necesidad de derogar todas ellas. Unas reformas laborales impuestas y realizar políticas que apuestan realmente por la creación de empleo de calidad, con contratos indefinidos, horarios fijos, salarios establecidos por convenios colectivos, empleos a tiempo completo y que los parciales solo se utilicen a demanda del trabajador y no por obligación, además del reparto del trabajo, la disminución de la edad de jubilación, la eliminación de las bonificaciones a la contratación que solo favorecen a la patronal y la eliminación de las horas extras. Todas estas medidas y una apuesta decidida por reforzar el tejido productivo son las únicas vías para revertir la situación actual, que a causa de las reformas laborales, insisto, ha supuesto paro, precariedad y pobreza. Y para ello, termino con esto, cómo no, desde Euskal Herria reclamamos el respeto a los convenios territoriales acordados con los sindicatos mayoritarios y la apuesta inequívoca por un marco vasco de relaciones laborales para implementar nuestras propias políticas en función de nuestras propias capacidades y no en función de los límites que en cada momento nos imponga el Estado. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Por el Grupo de Vasco, Parlamentario Vasco, señor Barandiarán. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Señores de Podemos, tengo que advertirles que la PNL que nos han presentado nos ha parecido que busca sobre todo un titular, un efecto propagandístico como antesala de la próxima campaña electoral. Y ese, lo siento, pero no es nuestro talante. Nosotros no podemos participar como Grupo Vasco en ese juego. Nuestra actividad, a lo largo no ya de esta, sino de todas las legislaturas, de las 11 legislaturas en las que ha constado desde la Constitución, se ha basado en un trabajo honesto, un trabajo que ha tenido el mismo tono. El análisis, valoración de propuestas legislativas, su crítica y, en su caso, la sugerencia de alternativas. Y por eso precisamente debemos destacar que, además, y ejerciendo ese trabajo, el Grupo Vasco votó en contra de todas esas leyes cuya derogación nos solicita ahora Podemos. Me ha parecido oportuno, por eso, hacer una especie de introspección en cuáles eran los motivos por los cuales nosotros estuvimos, o nuestro representante se manifestó en contra de aquellas iniciativas legislativas. Y se lo voy a contar. Mire, señor Olavarría, que parecía casi premonitorio en aquellos momentos, señaló frente al Real Decreto Ley 10/2010 y 35/2010, más o menos y de forma muy resumida, que iba a aumentar el número de contratos temporales que serían encadenados por varios trabajadores para un solo puesto, que creía, contrario al contenido esencial del contrato, descausalizar el despido y la modificación de condiciones, que facilitar el despido sin causas objetivas y abaratarlo tendría como consecuencia la reducción de plantillas, que consideraba un error luchar contra la precariedad con contratos que lo fomentaban, como era el de fomento de empleo o los formativos que iban a encubrir trabajos ordinarios. Y además afirmaba que la posibilidad de descuelgue de los convenios era un ataque a la línea de flotación de la negociación colectiva
y por ello del artículo 37 de la Constitución, y también a la posibilidad de tener un marco vasco propio de relaciones laborales. Respecto al Real Decreto Ley 3/2012 decía cosas más o menos parecidas, que más que crear destruía empleo, ya que la perspectiva de crear empleo no se podía ligar al cobro de bajas retribuciones y condiciones desfavorables, y recordaba que el contrato de trabajo nació al abrigo de dos circunstancias: proteger la dignidad del trabajador y garantizar que la retribución sería un medio de vida digno, por lo que la eliminación de su carácter sinalagmático suponía su desnaturalización, sobre todo cuando su interpretación se dejaba en manos de una sola de las partes. Pues bien, como puede ver, aquel análisis resultó casi premonitorio, y el nuestro hoy y ahora a lo que se dirige es en su caso, hacer las propuestas que creamos oportunas de cara posiblemente a reformar esas reformas laborales que creemos que fue defectuosas. En ese sentido, queremos advertir de determinadas correcciones que apoyaríamos en su momento, pero ya una vez existiera una próxima legislatura y una vez que nos encauzáramos con unas nuevas propuestas. Queremos advertir del uso indebido de la técnica legislativa, que es sustitutoria en muchos casos del acuerdo colectivo, porque entendemos que las relaciones laborales se sustentan en la colaboración entre el legislador y los agentes sociales, y que, por el contrario, la intromisión de uno en el campo del otro o la intromisión del otro en el campo del uno, y valga la redundancia, es absolutamente inconveniente. Y en ese sentido creemos que no ha habido colaboración leal ni entre el legislador ni entre los agentes sociales. Creemos que hace falta corregir muchos de los efectos que son perversos, y así los hemos calificado, de la reforma laboral, pero sobre todo para pretender un empoderamiento del contrato de trabajo y un empoderamiento de la negociación colectiva como tal. Entendemos la necesidad de existencia de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y afirmamos que las relaciones laborales se han de basar sobre todo en la negociación colectiva. No creemos acertado restar eficacia a los convenios ni someter su resultado a la voluntad de una sola de las partes. Creemos que es inconveniente restringir la ultraactividad de los convenios o limitar su eficacia, y también creemos inconveniente que es restar la posibilidad de conceder validez a los marcos territoriales, al marco vasco de relaciones laborales y a los agentes que allí pueden intervenir. Otro efecto perverso que también debemos, o frente al que también nos vamos a posicionar, es el del abaratamiento de los costes laborales entendidos como una devaluación del salario, es decir, una devaluación del valor del contrato del trabajo. Creemos conveniente empoderar, como hemos dicho, el contrato de trabajo, dotarle de contenido, dotarle de seguridad jurídica y, por lo tanto, causalizar el despido y objetivar su indemnización. Creemos que esos objetivos son posibles, pero que no se pueden convertir en motivos perversos de devaluación del contrato. Creemos que es innegable que ha habido un mayor número de contratos, como que estos también son de peor calidad. Por eso creemos que es importante que no se deba asociar esa proliferación como un método de promoción de empleo. Parece insano, al menos, y se aparece también demostrado que muchos de esos contratos esconden un método de precarización de las relaciones laborales, más que para facilitar la vía de creación de empleo o la de viabilizar empresas que pudieran iniciar o tener algún tipo de dificultades. Y eso nos lleva también a otra última reflexión, que además es curiosa, es algo en la que creo que casi todos los miembros de la Cámara se han manifestado en uno u otro momento a su favor, y es que hace falta potenciar las actividades de control, y nos estamos refiriendo a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo que todos han coincidido en calificar como la mejor herramienta de control de cualquier tipo de abuso. Permítame enseguida. También el debate de la seguridad social se ha mezclado y se debe de mezclar, y sobre todo el de los costes asociados o el de la falta de ingresos asociada a la seguridad social. Y no quiero dejar de mencionar un último punto. En esta actividad, sobre todo en políticas activas de empleo, siempre hemos manifestado y reiteramos que también otros organismos, como son las comunidades autónomas, no solo somos parte activa, sino somos una parte activa exitosa. Reclamamos, reivindicamos el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, de los artículos 10 y 12 del Estatuto de Autonomía, y, por lo tanto, y de acuerdo al 149 de la Constitución, facilitar la transferencia de las competencias, no solo completa en materia de políticas activas, sino otras también en ejecución de la legislación de seguridad social. Nada más, señoría. Muchas gracias. Gracias, señor Barandiarán. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Rufián.
Presidenta, señorías, perdonen, pero continúo impactado después de la proclama del Partido Socialista Obrero Español. La verdad es que escuchar al PSOE hablando de derechos sindicales, civiles, laborales, hablando de socialismo y de izquierda, casi es como escuchar a Jack el Destripador hablando de anatomía. Tiene cierta gracia. Nosotros, no se ponga nervioso, acabo de empezar. Nosotros, evidentemente, apoyaremos la iniciativa de Podemos, En Comú Podem y en Marea, como no puede ser de otra manera, y lo haremos de una manera un tanto especial. Nosotros vinimos aquí a ser la voz de cientos, de miles, a ser caja de resonancia. Hoy, frente a una de las mayores canalladas a la clase obrera de este país, a la gente de este país, a las reformas laborales de PP y de PSOE, que se llevan aparentemente muy mal en según qué plató de televisión, pero luego se llevan muy bien en los despachos, queremos que este atril y estos micrófonos sean de la gente más que nunca. Hoy no hablo yo, hoy hablan ellos. He aquí sus testimonios y he aquí sus preguntas. Esta es la gente a la cual traicionaron. Espero que tengan alguna respuesta para ellos. Enrique, 53 años, auxiliar de seguridad. Cobro 700 euros trabajando 168 horas al mes y pago una hipoteca de 500. Enrique, señores de PP y de PSOE, tiene una pregunta para ustedes. Cada mes debo elegir entre pagar la luz o comer. ¿Ustedes podrían vivir con 200 euros al mes? Daniel, 56 años, empleado de gasolinera. Trabajo a través de una ATT de 10 de la noche a 7 de la mañana, incluidos fines de semana alternos, por 600 euros al mes. Daniel, señores de PP y de PSOE, tiene una pregunta para ustedes. ¿Cuándo decidieron que volvía a ser legal la esclavitud en este país? Roger, 20 años, estudiante. Cada día me veo a mí mismo y a mis amigos más jodidos, sin ilusión ni ganas a pesar del esfuerzo, sin recompensa ni trabajo y con sueldos lamentables. Sabemos que ninguno de nosotros podremos ejercer de lo que estamos estudiando. Roger tiene una pregunta para ustedes también. ¿Qué solución han dado y dan a la juventud? ¿Por qué nos abocan a emigrar? Si tan patriotas son, ¿por qué nos condenan a la precariedad perpetua? Alba, 34 años, camarera. Trabajo entre 50 y 60 horas semanales y solo cotizo 20. Hago un día de fiesta cuando por convenio me tocan 2. Trabajo todos los festivos y no me los pagan como está establecido ni me los devuelven. Y si te quejas, si lo denuncias, te despiden. En inspección de trabajo, dejar tus datos supone ir a la cola del paro. Alba tiene una pregunta para ustedes. Si tanto les importa la legalidad para impedir un referéndum, ¿por qué la incumplen de manera sistemática en materia laboral? ¿Por qué no hay nadie que proteja al trabajador frente a represalias? ¿Por qué tanta indefensión? Cristian, 25 años, operario. Llevo más de 5 años deambulando por empresas con contratos temporales sin posibilidad de ser fijo en ninguna, aun sabiendo que hoy en día eso no te garantiza nada. Cristian, señores de PSOE y de PP, tiene una pregunta para ustedes. ¿Cómo pueden decir que sus reformas laborales han disminuido la temporalidad si las cifras indican todo lo contrario? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de decirlo frente a tanto sufrimiento? Josep, 45 años, carretillero. Llevo años buscando un trabajo digno en la que no me pidan un título de ingeniero y 3 idiomas diferentes para poder llevar en un almacén una carretilla retráctil por 3 euros la hora. Voy sobreviviendo gracias a chapuzas en negro. Josep, señores de PP y de PSOE, tiene otra pregunta para ustedes. Yo no tengo cuentas en Suiza y Panamá. A mí nadie me dará un abrazo si me pillan defraudando. Pero sí tengo dignidad. ¿En qué momento decidieron ustedes que mi dignidad
valía menos que la suya. Víctor, 51 años, ingeniero industrial. Perdí mi trabajo y solo encontré algo de comercial a 100 kilómetros de mi casa. Es lo que había. 6 años cobrando lo mismo con retrasos continuados. Víctor, señores de PSOE y de PP, tiene una pregunta para ustedes. Somos su pueblo. ¿No se les cae la cara de vergüenza al ver nuestra situación? Rían, rían. Esta, señoría, es la España que tenemos. Este es su país. Señor Rufián, la mejor gente. Acabo enseguida, un segundo, presidenta. sí, pero yo es que no he visto a nadie reírse. Acabo enseguida. Este es su país. La mejor gente poniendo cafés y la peor abriendo cuentas opacas. Un Estado fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Esto que han oído, señorías, es lo que realmente rompe a un país en una urna. Lo peor de todo es que este pleno no sirve absolutamente para nada. Ustedes, aquellos que durante 3 meses nos llamaron a nosotros, los catalanes, inútiles, que calificaron de caos y de drama lo que sucedía en Cataluña y era la negociación de un gobierno absolutamente excepcional, han fracasado. En un Estado en el que el PP gana elecciones, la izquierda es el Partido Socialista Obrero Español, que no es socialista ni es obrero, y el cambio es Ciudadanos, que todo el mundo sabe perfectamente lo que son, el Partido Demócrata, pero en realidad el Frente Nacional Español, el problema no somos nosotros, los catalanes. Señor Rufián, tiene que terminar. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Echaniz. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en la tarde de hoy no solo vamos a debatir sobre la derogación de un instrumento esencial, útil para la sociedad española. Hoy debatimos sobre el pasado o el futuro, debatimos sobre la inutilidad o la eficacia, debatimos, en definitiva, sobre el sectarismo o la sociedad abierta y dinámica. Porque todos los países desarrollados, señorías, saben perfectamente que el mercado laboral español ha sido durante muchos años una enorme anomalía. Un paro estructural no homologable, el triple que la Unión Europea, la dualidad, la volatilidad del empleo, la ausencia de flexibilidad y de competitividad han sido rasgos endémicos y permanentes del deficiente funcionamiento histórico de nuestro mercado laboral. Un mercado obsoleto, diseñado para antes de la globalización y con una legislación cargada de rigidez que ha empujado siempre a los trabajadores a ajustar a los trabajadores despidiéndolos en lugar de convertir al despido en una vía indeseable y objeto únicamente de la última opción posible. Esto lo sabe muy bien el Partido Socialista, que ante la necesidad de cambiar la realidad, porque subió el paro del 9 al 24%, con su terrible efecto sobre la desigualdad, sobre la pobreza o sobre el bienestar social, no quiso nunca asumir el coste político de las reformas necesarias, adelantó las elecciones e incluso dejó al país sin unos presupuestos generales del Estado durante todo el 2012. Por eso, señorías, el Partido Popular tuvo un importante respaldo social, porque los españoles recordaban bien los 5 millones de empleos creados hasta el año 2004, porque eso hizo que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, no dudase ni un segundo en reformar con valentía nuestras normas laborales para crear empleo y para recuperar nuestra economía. Por eso, todas esas reformas equilibradas y responsables de esta legislatura en contratación, en negociación colectiva, en políticas activas de empleo, en políticas pasivas, en flexibilidad, en empleo juvenil, en productividad o en empleabilidad. Por eso, señorías, el Gobierno de España ha cumplido
Y por eso, señorías, estos resultados que sorprenden en toda la Unión Europea cuando hemos remado con el mismo escenario internacional que el resto de los países, ha permitido frenar la sangría del paro y darle la vuelta. Donde había un 26% de paro, ahora hay 6 puntos menos. Donde se destruyeron 3,5 millones de empleos, ahora un millón más de trabajadores en nuestro país. Donde se destruyeron 177.000 empresas, hoy se han creado 256.000 empresas. Donde se cerraron sus negocios 571.000 autónomos, ahora han levantado su persiana más de 100.000. Si no se hubieran hecho, señorías, estas reformas, hoy España tendría 1 millón de empleos menos. Si el Partido Socialista en la época de Zapatero, en el 2008, hubiera hecho estas reformas, no hubieran caído en 2 millones los desempleados en aquella época. Señorías, ningún instituto de estudios económicos lo pone en duda. Crecemos, creamos empleo, sobre todo en indefinido, 4,7 millones de contratos indefinidos desde el año 2011. Los de jóvenes creciendo al 11%, el 85% de toda la Unión Europea. 6 nuevos empleos por cada pensionista en nuestro país y generamos sostenibilidad y estabilidad para nuestro estado de bienestar. Señorías, que con nuestras reformas, que con nuestras políticas sociales y laborales, que han sabido estimular la oferta del empleo, muchos españoles hayan recuperado su proyecto de vida, su tranquilidad familiar, sus ilusiones y sus sueños, es un orgullo para todos los que formamos el Partido Popular, para todos nuestros votantes que nos dieron su mayoría, su apoyo y que nos pidieron el 20 de diciembre continuar esta tarea. Ha sido nuestra obsesión y nos hemos dejado la piel en ello. Señorías, no nos hemos olvidado un solo día de todos ellos, ni un solo día a lo largo de toda la legislatura. Y no nos vamos a olvidar tampoco en el futuro hasta que recuperemos uno por uno todos los empleos que destruyó el Partido Socialista Obrero Español y la izquierda. Esto, señoría, ha dado pleno sentido a nuestra actividad política, a nuestro servicio público a los españoles, porque ninguno ha dejado más empleo en España al principio que el Partido Popular. Esto es, y no otra cosa, un gobierno de progreso, un gobierno que crea empleo, un gobierno que crea oportunidades, un gobierno que crea una mejor sociedad en nuestro país. El empleo, señorías, es una seña de identidad del Partido Popular y de nadie más en toda esta Cámara. Nadie se ha comprometido en crear 2 millones de nuevos empleos en los próximos 4 años. Nadie absolutamente. Es más, es desalentador leer los programas electorales de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, excepto la del Partido Popular. Señorías, solamente el Partido Popular se ha comprometido a tener 20 millones de empleos en el año 2020. Nadie más. Solo el Partido Popular ha sido la única garantía que ha tenido, que tiene y que tendrán los españoles en la creación de empleo en los últimos 38 años de nuestra democracia. El Partido Popular, señorías, es el único capaz de hacerlo y los españoles lo saben muy bien. Por eso decía al principio que el debate de hoy no es un debate solo de instrumentos sobre el mercado laboral. Es un debate esencialmente de pasado o de futuro. Es un debate esencialmente de inutilidad o de eficacia. Es un debate de destruir o de construir. Es un debate entre perseverar en el camino con lo que ha demostrado al mundo ser útil o volver a las andadas, volver a 3,5 millones de parados. Señorías, queda mucho por hacer, pero sin desandar caminos, porque ha costado mucho llegar hasta este momento, manteniendo el impulso de las reformas sensatas y las reformas eficaces y manteniendo la estabilidad política también, que son precisamente las 2 tarjetas de visita que el Partido Popular ha ofrecido siempre a los españoles. Tengo una pregunta para todos ustedes, señorías. Hoy, con su voto, España verán si ustedes ambicionan un 2020 con 20 millones de españoles trabajando o aquellos que quieren volver a 6 millones de parados. El Partido Popular, desde luego, en esto va a estar una vez más, como siempre, con los españoles. Muchísimas gracias. Gracias, señor Echaniz. Señora Descansa, de las enmiendas que le han sido presentadas a su propuesta, ¿ha aceptado alguna? Se vota en sus propios términos. De acuerdo, gracias, señora Descansa. Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la pronta